Desde España vamos a recibir a Gabriel Calderón, es actor, dramaturgo y director general y artístico de la Comedia Nacional. Junto a Daniela Blut hablarán sobre cómo pensar fuera de la caja para lograr productos vanguardistas, sostenibles económicamente y de alto impacto, así como también de innovación al servicio de las industrias creativas, como una forma de potenciar el interés y atraer nuevos públicos. Antes de hacer esta presentación vamos a ver un video aquí en la pantalla, así que les pido silencio y atención. Muchas gracias. Macondo es la historia de un personaje, pero es la historia de miles de personajes. Es la historia de una ciudad, pero es la historia del mundo. A su vez, ese fuelle, ese grande, pequeño de nuestra narración es una obra de teatro, es nada más que una obra de teatro, pero a su vez es un evento artístico que toma distintas disciplinas en distintos espacios durante todo el mes. Hola Gabriel, bienvenido. Hola, bueno, espero que me escuchen. Un saludo a todas y a todos desde acá, desde Madrid. Un placer, la verdad, y lamento no poder estar ahí justo en este evento, pero bueno, son así las agendas. Las agendas, bueno, allá ya pasadito el mediodía, supongo. Sí, acá ya todavía no comí y estaban todos hablando de comida, o sea que bueno, haré lo propio. Abrimos el apetito. Sí, lo cual le generará un poco de envidia porque sacarse el hambre en Madrid es un poco distinto a sacárselo en el centro de Montevideo, pero bueno, son los beneficios. Digo que es un día de coincidencia justo, el día de esta conferencia y el día del estreno en el Festival de Otoño, un prestigioso festival en Madrid en el que estrenas con la comedia. Sí, bueno, ahora en unas horas, acá son 2:30, 3, ahora a las 4 tenemos ya entrada en el teatro y a las 6 de la tarde tenemos el estreno en el Festival de Otoño y en la sala de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, lo cual esto, la verdad que una alegría para la Comedia Nacional, esta relación ya de dos compañías históricas, como es la del Teatro Clásico de Madrid y nosotros. Y además les cuento un poco a todos los que nos están escuchando hoy que es una obra súper especial porque es la obra constante, una obra que se estrenó el año pasado y es una obra que reúne a tres Calderones, por decirlo de alguna manera, porque una obra que fue escrita por vos, por Gabriel Calderón, junto al chileno Guillermo Calderón, en base a un personaje que es el príncipe constante de Pedro Calderón de la Barca. Y ella se ve un poco el espíritu de Gabriel, ¿no? en esta obra, así que no es una obra cualquiera tampoco. Pero voy a retomar un poco el video que veíamos recién, el video de Macondo, que es la obra que quizás hizo más ruido últimamente en Montevideo, que sacudió un poco la ciudad, porque fue una obra que puso a los 30 actores de la comedia en escena, pero que tuvo 80 o más artistas, involucró obras de teatro, pero también charlas, conferencias, actividades en el hall y seguramente acá en el auditorio muchos vieron el Solís totalmente tomado por una selva en la explanada y un montón de actividades. Si quieren levanten la mano los que la vieron, los que lograron comprar entradas, los que se quedaron con las ganas. Hay muchas manos levantadas, Gabriel, así que empecemos por ahí. ¿Cómo surgió ese espectáculo y cuánto tuviste que ver vos en eso? Bueno, surgió hace más de un año. La programación de la comedia se planifica todo el año anterior, es decir, ahora estamos cerrando toda la programación del año que viene. Entonces, esto empezó a mediados del año pasado, cuando estábamos pensando una programación 2024 de todos clásicos, que era algo que en el primer año yo no había hecho. Es decir, el primer año en la comedia que yo estuve, hicimos solo autores contemporáneos. Y habíamos detectado, yo lo sabía porque obviamente soy espectador de la comedia antes de ser director, que la comedia, teniendo 10, 12 espectáculos por año, alterna autor nacional, textos contemporáneos y teatro clásico. Pero bueno, yo sentía que era un primer desafío y una primera ampliación de la mente de los espectadores que van a la comedia y que creen. Sobre todo hay algunos prejuicios sobre cómo se hace teatro o la sala grande, que siempre hay que hacer títulos que convoquen gente, porque si no es muy difícil de llenar. Siempre
La comedia tiene en la sala grande del Solís tiene 3 espectáculos por año con un promedio de 25 funciones. Y hay que pensar que siempre un Solís o 2 Solís, los autores, los músicos y las músicas más importantes de nuestro país, cuando llenan 1, 2 o 3 Solís, lo comunican como un gran evento, y la comedia tiene la responsabilidad de hacer cerca de 90 funciones por año ahí. Entonces es como genera un cierto y merecido respeto, no hay que poner cualquier título allí. Y a veces, no es un prejuicio ni un mito, sino que evidentemente muchas heridas en el tiempo han hecho de en esa sala tratar de jugar de cierta manera seguro, no arriesgar en otros ámbitos que no quiebre la máquina, y así poner un título que no haya que explicarle a la gente, que la gente venga. Pues esto era un corset bastante incómodo para mí, empezar por allí, y sobre todo tenía una serena pero certera confianza en los espectadores de la ciudad, porque los conozco, porque han venido a ver obras mías y yo soy un espectador también, entonces no es algo muy distinto a lo que soy yo, y que estamos buscando experiencias no solo seguras, sino experiencias nuevas y buenas, de calidad. Entonces así era cambiar un poco y no hacer títulos seguros el primer año. Por eso hicimos El estudio para la mujer desnuda, hicimos Tiempo salvaje, La trágica agonía de un pájaro azul. Cada vez que decía estos títulos en la comedia, varios abrían los ojos y decían, ¿quién va a venir? ¿Cómo le explicamos? No se van a acordar ni siquiera del largo del nombre. Y ahí vos... Decime. ¿Qué hacías cuando la gente se asustaba con las ideas? ¿Insistías? ¿Persistías con la idea? Le decía... que sí, que estábamos todos asustados, pero que la respuesta, no tenemos que quitarnos un miedo, nuestra respuesta tiene que ser, si el título lo vale, es decir, por ejemplo, si Estudio para la mujer desnuda era riesgoso, nuestra respuesta y todas nuestras energías y nuestros miedos tienen que conducirse adentro de la sala de ensayo y hacer un producto bueno y que convenza por ese lado. Un producto artístico, ¿no? Y hay que sostener un poco esa ansiedad, pero en el arte siempre es así. Nosotros siempre convocamos la obra más pequeña, la sala más pequeña de Montevideo, en su proyecto más pequeño, digamos, ha convocado a 2 o 3 actores para hacer una obra que todavía no existe y nadie sabe si estará buena. Todos presuponemos que puede estar bien, pero después hay que ponerse dentro de una sala de ensayo y hacer lo posible. Yo creo que así hay que meter mucha energía y no en tratar de asegurarse el entorno más allá de la obra, ¿no? Que esto a veces da un poco el clásico. El clásico ya juega con la expectativa de la gente. Si uno dice Romeo y Julieta, Fausto o Molière, El avaro de Molière, ya hay en la mente de un público más amplio que si uno dice La trágica agonía de un pájaro azul de Carla Zúñiga, una autora joven chilena. Entonces, ahora, nuestra responsabilidad, la de la comedia primero, y la de mi persona como director, es no sucumbir a esa demanda de éxito asegurado. De hecho, el primer año nosotros hicimos solo un clásico, que te lo cuento rápido, porque me gustaba lo que había sucedido con él, que fue Esperando la carroza. O sea, Esperando la carroza era un clásico, es un clásico, que estrenó la Comedia Nacional en el año 56 y que fue un gran fracaso en el 56. Mataron esa obra cuando el público y críticos. Y esa producción permitió primero que esa obra existiera, porque Jacobo Laxner la escribió para estrenar la Comedia Nacional, e hizo que 15 años después se hiciera en el Teatro Circular, fuera un gran éxito. Ahí la vieran argentinos, la llevaron a Argentina y terminó siendo esa película. Y hoy, 60 años después, 70 años después, es un gran clásico. Entonces nos recuerda que a veces la comedia no tiene que estar estrenando éxitos del momento, tiene que estrenar los clásicos del futuro. Y eso implica que tiene que hacer un trabajo que a veces es una conversación incómoda con los espectadores, con los productores, con los hacedores, que nosotros tenemos que estar arriesgando, no necesariamente haciendo siempre obras que funcionen. Evidentemente, si hacemos solo obras que no funcionan, no llegamos al siguiente año. Pero en una programación de 10 espectáculos, esto es por lo menos conversable. También en este proyecto apostaste a involucrar gente que no estrictamente es director de teatro en la dirección, como fueron Adrián Caetano o Andrea Aroba, que vienen de la danza o del cine. Eso también sale un poco del molde clásico.
Bueno, porque cuando decidimos hacer clásicos, nosotros el primer año no hicimos ninguno, pero el segundo dijimos porque es un consejo artístico, hay varias personas participando de esta conversación, que bueno, que tal vez había llegado en el segundo año el momento de dar todos clásicos, porque yo tengo la certeza de que no importa, aunque es muy importante los autores o las obras que decidimos hacer, pero lo más importante es cómo las hacemos. Entonces, nosotros podemos hacer Romeo y Julieta, pero va a ser una obra muy distinta si llamamos a un director de cine, a una coreógrafa o a un director de teatro. Entonces, en esa conversación, digamos, es donde se cocina, donde se juega mucho más la programación. Estar entendiendo qué materiales son mucho más aptos para generar una buena obra de teatro, que es nuestra responsabilidad, no vender entradas, no generar, no sé, récord de entradas vendidas ni de satisfacción de público. Nuestra obligación es hacer teatro de calidad, incluso si los espectadores, que no es lo que pasa, no están preparados para ellos. Entonces, esto, que parece algo muy medible en otros lugares de empresas, los procesos y los resultados de calidad, es algo muy discutible en teatro. Nosotros tenemos este año obras agotadas como Macondo, Frankenstein, La gallina degollada, que no es unánime, que se agotan y que ponemos entradas y la gente en uno o dos días agota esas entradas. Pero las experiencias que el espectador tiene hacia adentro son disímiles. Buenas, malas, excelentes, de aburrimiento, de enojo, y son válidas, no las queremos cambiar. Porque tenemos muy presente que alguna de las experiencias más importantes en nuestra vida artística ha sido viendo obras que no necesariamente nos gustaron, o nos sorprendieron, o nos fascinaron. También hay allí en nuestro recorrido, en el mío en particular, obras que en su momento no entendí, que me enojaron, que me molestaron y que me han hablado mucho más en el quehacer de los años, y que tal vez 10, 15 años después yo digo, soy mucho más amable con aquella obra y digo, esa obra estaba buena. Esa obra en su me momento, dejó algo. Claro, en su momento yo no estaba preparado para la obra. O en su contexto, la verdad que no podía hacer más que enojarme. Pero qué importante que fue para mí verla. Yo no sería el mismo hoy si no la hubiese visto. Mencionaste varias veces, y yo también, el tema de las entradas agotadas, y acá la muestra está de que mucha gente se quedó sin ver la Macondo y seguramente varias de las anteriores también. Y muchas veces hablamos de que a las industrias culturales les cuesta pensar un modelo de negocios, les cuesta pensar en la rentabilidad, en hacer dinero. Que con la comedia como ejemplo, y también con tus años de experiencia en el ámbito del teatro independiente y en proyectos privados, ¿cómo ves eso? ¿Ha cambiado? ¿Hay una cabeza diferente? ¿Se está avanzando hacia otro camino, hacia otras posibilidades? Sí, yo creo que, y con trabajos más capitales, importantes en su momento, de Stolovich, de Carámbula, de Huachulbar, de Luis Mardones, toda gente que en su momento fue poniendo no la preponderancia ni la importancia de la economía, sino mostrando que no necesariamente una cosa está peleada con la otra, ¿no? Es decir, evidentemente a los productos artísticos nos diferencia algo con relación a otros productos, ya sea empresariales o de trabajo o de otras disciplinas como el deporte, en donde los resultados es una parte pero no es lo importante. Los procesos artísticos son muy importantes, los artistas son muy importantes al mismo nivel que esos resultados. Digamos, crear obras en la Comedia Nacional que la gente quiere ver es muy sencillo, ¿no? No lo hacemos porque no es nuestro trabajo. ¿Qué quiero decir? Que nosotros podríamos hacer encuestas sobre lo que la gente quiere ver y al otro año programarlo. Bueno, o hacer encuestas de los directores que quieren que trabajen en la comedia y el otro año programarlo. Pero en el arte nunca como es así, el elenco estable, tienen una responsabilidad también, ¿no? No solo claro, ofrecer. El elenco tiene aspiraciones también, tiene opiniones sobre lo que es el teatro, opina en la programación, y yo como director artístico que vengo de fuera del elenco también tengo mis sanas ambiciones con relación a lo que es el teatro del futuro. Y sé que con una herramienta tan importante y poderosa como la es una herramienta del teatro público, puedo influenciar mucho sobre el arte de la ciudad. Entonces hay una parte evidentemente que es la respuesta del público y las entradas. Pero así inmediatamente yo pondría otro factor que nosotros nos propusimos desde el inicio, que es que la cantidad de butacas de nuestras salas es un público muy pequeño para la Comedia Nacional y para el arte en general.
que nosotros tenemos que tener una ambición mucho más amplia de la gente que podemos contener. Fíjate que si nosotros llenáramos nuestra sala a tope en todas nuestras obras, no tendríamos más de 100.000 espectadores por año. Que no lo tenemos, porque esa es nuestra capacidad y no tenemos otro teatro, no tenemos otra sala. Entonces, ahora, nosotros tenemos ambición de llegar a 3,5 millones de corazones en un primer término, que son los del país, pero también tenemos la ambición de llegar al mundo. Estamos acá en Madrid, estuvimos en Colombia, en Brasil, en Argentina, en México este año, porque sabemos que nuestro territorio es mucho más que Montevideo, aunque somos el elenco de Montevideo. Y que si queremos ampliar ese territorio, como nosotros no somos un producto replicable fácilmente, porque tenemos que estar, nosotros la obra de teatro la tenemos que hacer siempre, cada vez, de cero. No la hacemos una vez, quedó bien y se imprimió para siempre. La tenemos que volver a hacer al otro día y nos puede salir mal, ¿no? Y entonces la gente muchas veces viene y me dice, me gustó antes cuando la hacía. Y sí, no somos una fotocopiadora, somos teatro, ¿no? No hacemos cine, no imprimimos para siempre. Y no precisan la sala tenemos... también, ¿no? Tienen ese tema. Y necesitamos al público. También. O sea, tiene que venir. No nos puede llevar a su casa y vernos cuando quiere y detenernos si tiene un problema. Tiene que venir y quedarse. Es decir, hay que sortear muchísimas dificultades que al final nos dan un valor único, que es que tienen que convivir con nosotros esas personas. Pero este crecimiento de la demanda, ¿les va a llevar a cambiar el modelo de negocios o a repensar la comedia? Capaz que reprogramando las funciones, teniendo nuevas temporadas, cosas que antes capaz que no sucedían. Hacemos muchas cosas que también se hacían antes. Lo primero que te digo es, nosotros estamos determinados a crecer por fuera de la sala de teatro. Ponemos, a mí no me gusta el fútbol, pero siempre en Montevideo, en Uruguay no uno puede escapar. cae. Claro, yo siempre digo, soy como un celíaco viviendo en una panadería, todo me puede matar en Uruguay porque además hablo de lo que no sé, evidentemente, pero sé por ósmosis, ¿no? Por mis hijos, por mi familia y por mis amigos, uno termina sabiendo quién es el entrenador de Uruguay y el día que juegan, y acá el otro día teníamos ensayo a la hora del partido de Bolivia y teníamos que estar viendo a ver si podíamos zafar del horario. Son todas cosas siempre letales para alguien que no le gusta el fútbol. Pero eso me ha hecho aprender algunos ejemplos. Por ejemplo, toda la gente, si Uruguay tiene una pasión con el fútbol, uno entiende que es una pasión que escapa a los 90 minutos de su equipo el fin de semana. Ese partido, el fin de semana, es muy importante, pero después la gente tiene un mundo de maneras de relacionarse con su pasión. Lee el diario el otro día, ve el programa y discute con la gente que comenta, discute con sus amigos, va y juega un partidito con sus amigos, o lleva a sus hijos y a sus hijas al baby fútbol, o se compra un libro de un jugador, o ve los de otra liga. Todo eso sería imposible si nosotros sacamos los 90 minutos importantes. Ahora, yo estoy seguro que la mayoría de la gente que ama que ama el fútbol de este país, la mayoría no ha ido a un partido de fútbol este año, tal vez, y su pasión no merma. Nosotros aspiramos eso con el teatro. Queremos construir y contener una pasión de gente que sabe que es muy importante que nosotros estemos en una sala durante 90 minutos, tal vez en algún momento del año, pero que no caduca su amor por lo que hacemos si no viene. Y tal vez tiene otras maneras de vivirnos. Nos puede venir a visitar, puede comprar un libro y leer una obra de teatro, puede leer una entrevista, puede ver un programa en la televisión o en internet, puede acercarse a hacer teatro en algún taller o tener amigos que hacen obras de teatro. Construir todo ese cuerpo por afuera del corazón es un trabajo sin duda que un elenco público tiene de alguna manera obligatoriamente. Una de las principales cosas, que hacemos es ampliar la experiencia, ¿no? Y Macondo tal vez es un gran ícono de eso. Ejemplo es decir, queríamos hacer una obra que desbordara el escenario y teníamos que crear una experiencia que lo desbordara para que gente que tal vez no iba a llegar al escenario, pues teníamos entradas limitadas, supiera de Macondo. Y a mí me pasa mucho este año de que se nos acerca mucha gente, a los actores y actrices también les pasa, y los felicita por lo que estamos haciendo en la comedia y le decimos, bueno, ¿y qué obra viste? Y nos dicen, no vi ninguna, pero veo lo que están haciendo. Y bueno, eso es importante, lo también tenemos que cuidar y lo tenemos que alimentar. Sí, y lo tenemos que alimentar y ojalá
en algún momento vengan a ver una obra de teatro, porque estamos seguros que les va a cambiar la vida, como nos cambió a nosotros. Nosotros hacemos teatro no porque estamos locos, aunque algunos lo están, sino porque en algún momento vimos una obra de teatro que nos cambió para siempre. Y lo que hacemos más que conseguir eso siempre es intentarlo cada noche. Ese es nuestro valor, digamos. Gabriel, parece raro escuchándote hablar, pero no siempre estuvo claro que te ibas a dedicar al teatro. Hiciste biológico y ibas rumbo a las ciencias. ¿Cómo fue ese cambio? Brevemente, porque se nos empieza a terminar el tiempo. Bueno, tuve crisis. Lo que pasa es que yo siempre tuve notas muy altas en el liceo y siempre ¿No te iba bien en literatura? Exámenes, pero me iba horrible en literatura. Yo odiaba la literatura. Pero hacía teatro, pero para mí el teatro y la literatura no estaban unidos. Y una vez, en plena crisis vocacional, yo estaba en la Facultad de Biología, tenía un grupo de teatro y allí apareció el peligro de que no hiciéramos ese año teatro porque no encontrábamos obra, que es el problema que tienen todos los grupos de teatro, encontrar una obra que dé para las personas que somos. Entonces yo me animé y dije, bueno, yo escribo una obra. Y me dijeron, ¿tenés? Y le digo, sí, pero en realidad yo no tenía nada, lo único que no quería era perder lo único que me gustaba. De ese año estaba en una facultad que no me gustaba, haciendo una carrera que no me llenaba, no sabía qué iba a hacer de mi vida, lo único que medianamente me gustaba era teatro y lo iba a perder. Entonces me fui a mi casa y escribí una obra muy mal escrita, evidentemente, porque yo siempre había odiado literatura. Hasta hoy el examen de los tiempos verbales lo recuerdo como el peor momento de mi vida. En los estudios, y cuando nos presentamos, yo escribí una obra que tampoco era maravillosa, lo que pasa es que ese grupo de gente no tenía otra, entonces me miraron y dijeron, bueno, sí, es posible. Nos presentamos, quedamos, fuimos seleccionados, entonces entramos al concurso, concursamos, hicimos esta obra que era más o menos buena, y a final de año se daban premios, era el encuentro de teatro joven. Y no solo nos dieron uno de los premios, sino que, algo que me marcó hasta ahora, me dieron a mí la mención a mejor dramaturgia de todo mejor texto de todo el encuentro. Y yo dije, esta gente evidentemente me premia porque no me leyó, porque si me lee sabe que yo no sé poner comas, que escribo con falta de ortografía. Esta gente me premia porque vio la obra de teatro y ahí descubrí una maravilla del teatro, que es, uno tiene que poner lo mejor de sí, pero no tiene que ser perfecto, porque el proceso de trabajar con actores, directores, van a ir mejorando la obra. Y ese resultado, es decir, si yo escribo alcanzame el pantalón sin tilde, no entra el actor y dice alcanzame el pantalón porque yo lo escribí. Lo corrige, lo mejora. Es más, siempre los actores vienen y dicen, perdón, no entendí exactamente qué querés decir acá. Nunca vienen y dicen, vos no sabés escribir nada, ¿no? Siempre suponen que son ellos. Y eso en el teatro, que es evidentemente un proceso colectivo en donde todos están tratando de mejorar, porque si la obra está buena, todos y todas se salen beneficiados. Y eso me enamoró, me cautivó para siempre. Entender que uno tenía que poner lo mejor de uno mismo, pero que no estaba en la responsabilidad solo de uno el resultado. Y eso hace que los resultados nunca son de uno, siempre son colectivos y a mí me satisface mucho esa realidad del teatro. Supongo, por lo que dijiste, que no te arrepentiste de esa decisión. Tu primera obra, Mi muñequita, fue súper premiada. Tenías 21 años cuando se estrenó. Sos muy joven todavía. ¿Hay algo que te quite el sueño, que te den ganas de hacer? Que digas, esta es mi zanahoria. Sí, bueno, como todo, yo creo que todos los que hacemos cosas queremos mejorar el mundo. Nosotros tenemos una ambición muy pequeña, que es hacer obras de teatro, que sabemos hacer. Entonces, eso no es una ambición nuestra, esa es nuestra obligación. Nosotros sabemos hacer algo y lo tenemos que hacer. Ahí no podemos tener excusas. Entonces, nuestra ambición es mucho más grande, que es, digo nuestra porque ahora lo hablamos en la comedia, pero si tuviera que hablar por mí es, yo quiero revolucionar el mundo y cambiarlo para mejor. Y lo quiero hacer con una obra de teatro. Y es imposible, por ende, es una obligación artística. Digamos, todo esto que estamos hablando nosotros, que es innovar, emprender, no tiene ningún valor per se. Los torturadores también innovan y la gente que hace armas también innova. La innovación puede ser buena o mala, si no la atravesamos con unos valores. Y el hecho de que el teatro sea colectivo y que no
no busca un objetivo, sino que tiene que cuidar muchos objetivos en simultáneo, que el colectivo se sienta realizado en la participación, que los espectadores vengan aunque no los satisfacemos del todo en su demanda, que la obra de teatro, además de ser buena, útil, no quiebra el teatro y termine cerrado por hacer una obra que vale la pena. Todas esas cosas van atravesando y van generando lo que yo considero que es comunidad, que es nuestro valor esencial cuando estamos en un teatro público. Nosotros tenemos que generar comunidad, tenemos que mezclar esas comunidades, no tenemos que cerrarlas. Por eso traemos artistas de otras disciplinas, tratamos de ir a otros teatros, tratamos de salir fuera de Uruguay, fuera de Montevideo, porque de lo que se trata con todo esto es construir comunidad para hacer los cambios que el mundo necesita, que son muy grandes, son muy grandes. Nosotros no nos podemos dar el lujo de hacer teatro en el Teatro Solís cuando hay 2 guerras en el mundo, cuando tenemos pobreza. Ahora, tampoco podemos claudicar, no podemos decir, bueno, abandonemos y vámonos, no sé, a la guerra. Nosotros sabemos hacer algo y tenemos la responsabilidad de hacer, que es teatro, pero con ello tenemos que tratar de mejorar el mundo. Entonces, yo eso no lo abandono, y lo aprendí en Montevideo, estudiando en la Escuela Municipal de Arte Dramático. No lo leí en un libro en otro lugar. Lo aprendí así, me lo enseñaron mis maestros. También eso somos un eslabón más de algo que tiene muchos años y que va a tener muchos más años adelante que atrás. Se nos termina, Gabriel. Solo 2 palabras para terminar, porque es un summit de innovación. Inteligencia artificial en el arte, ¿una aliada o una preocupación? No, una ocupación. Por ahora no lo tenemos como aliado. Nosotros convivimos con personas, esta es nuestro métier. Entonces, cuando se plantea que la inteligencia artificial suplante a las personas, deja de ser un poco interesante para nosotros, porque entendemos que nosotros queremos gente. Uno viene a ver al teatro gente de verdad. Si quiere ver una experiencia mediatizada, estética, tiene cuadros de arte, tiene Netflix, hay otras cosas. Al teatro se viene a ver más el fracaso, el intento. Ahora, eso puede ser con inteligencia artificial también, porque lo cuestiona. Una herramienta. Pero es una herramienta. Yo creo que el teatro tiene 3.500 años. Cuando aparecieron los libros se pensaba que la gente iba a dejar de ir al teatro, porque antes las obras se aprendían de memoria, no se escribían, el primer folio. Imagínate lo que era publicar hace 500 o 1000 años, pero 500 en la época isabelina, la aparición de Gutenberg. Pero el teatro sobrevivió toda la Edad Media y no había libros. Después vino el libro, después vino la radio, después vino la tele, después vino el cine, ahora están las redes. La gente sigue yendo al teatro, o sea que estará la inteligencia artificial y la gente seguirá yendo al teatro, porque hay algo sobre la comunidad. La vamos a dejar por ahí, porque si no, creo que nos van a dejar a nosotros todos sin más charlas, pero lo retomamos en la próxima. No, bueno, muchas gracias por la conversación. Bueno, gracias a vos y éxitos hoy. Gracias.